Inicio de una leyenda. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy viajamos a los orígenes de una figura archiconocida, un auténtico ícono global del deporte. Sí, hablamos de Cristiano Ronaldo, claro. Eso es. Pero mucho antes de la fama mundial, de los récords y los flashes, pues hubo un punto de partida, unos comienzos bastante más modestos. Tenemos sobre la mesa un fragmento de texto titulado El Génesis de Cristiano Ronaldo, que promete llevarnos justo ahí, a donde empezó todo, como dice. Efectivamente, la idea es mirar un poco detrás del personaje público, ¿no? De CR7. Ajá. Para intentar vislumbrar al niño, al adolescente que forjó sus sueños en una isla. Este texto nos ofrece como una ventana a esos años formativos en Madeira y luego en Lisboa. Claro. Y no se trata solo de repasar la biografía, o sea, los hechos puros y duros. No, sino de intentar conectar los puntos que el propio texto, nos va señalando. El entorno familiar, geográfico, el peso del sacrificio temprano, que parece importante en el relato. Mucho. Y la aparición de una disciplina casi férrea desde muy joven. A ver qué nos cuenta esta narración sobre cómo se cimienta una leyenda. Pues esa es la misión, sí. Desentrañar las claves que este texto nos ofrece sobre esos primeros años. Entender cómo aquel niño de Funchal puso, según este relato, las bases de lo que llegaría a ser. ¿Qué había antes del fenómeno global? Buena pregunta. Vamos a sumergirnos en esa historia inicial, empezando, pues por donde hay que empezar, ¿no? Su isla natal, Madeira. Vamos allá. El texto nos transporta directamente a Madeira, a un barrio que describe como humilde. Sí. Pinta un cuadro con montañas y mar como telón de fondo. Ahí sitúa el nacimiento de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Desde el principio, establece ese contraste potente, origen modesto frente a un destino extraordinario. Totalmente. Ya nos está preparando para una narrativa de superación, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Ese punto de partida es fundamental en cómo el texto construye la historia. Nacer en un entorno descrito como humilde, en una isla, lejos de los grandes centros. Claro, lejos de todo el meollo futbolístico. Eso es, pues puede interpretarse de muchas maneras. El texto parece usarlo para sugerir una fuente de motivación, una necesidad de trascender esas circunstancias. Ya. Se menciona que su talento era evidente, que no tardó en brillar. Pero fíjate, es muy significativo que casi en la misma frase se introduzca la disciplina como el factor diferencial. Ah, interesante. O sea, no solo el talento. Exacto. Es como si el texto nos dijera desde el principio, sí, había talento, vale, pero no os quedéis solo con eso. La clave, o una clave importante, está en otro sitio. Y parece que ese otro sitio, esa disciplina, empezó a manifestarse muy pronto. El texto nos cuenta que a los 8 años ya estaba jugando en el Andoriña, un club local. Sí, y aporta un detalle que parece muy íntimo, muy revelador. Su padre trabajaba allí como utilero. Ese detalle es fuerte, sí. Casi podemos imaginar la escena que el texto quiere pintar. Campos de tierra, equipaciones sencillas, quizás esas camisetas prestadas que menciona. Claro. Ahí dio sus primeros toques. Suena a la esencia misma del fútbol de base, muy alejado del glamour que vendría después. Totalmente. Ese detalle del padre como utilero y la descripción implícita de las condiciones, campos de tierra, camisetas prestadas, son, muy potentes narrativamente. Sí. El texto los usa para reforzar esa imagen de autenticidad, de un fútbol casi artesanal, de barrio. Subraya la idea de que el talento puede surgir en cualquier contexto si hay pasión. Claro. Pero, volviendo a lo que comentábamos, es fascinante cómo el texto no se recrea en la anécdota del talento puro, sino que inmediatamente lo vincula a la constancia. A esa disciplina de la que hablabas. Exacto. Tras su paso por el Andoriña, menciona su etapa en el Nacional, otro club de Madeira, donde siguió destacando. Pero el texto ya nos prepara para el siguiente gran capítulo. El salto. La verdadera prueba, según esta narración, la prueba de fuego. El salto a Lisboa para ingresar en la cantera del Sporting Club de Portugal. Tenía solo 12 años. 12 años. El texto describe este momento con una carga emocional considerable. Dejó su hogar y su familia para perseguir un sueño que parecía imposible. 12 años. Es que cuesta imaginar la magnitud de esa decisión para un niño.
dejar atrás todo su mundo conocido por una meta tan alta y, como subraya el texto, aparentemente imposible. El relato aquí pone el foco en el sacrificio. Claramente. Aquí el texto nos presenta lo que parece ser un rasgo definitorio de su carácter. Al menos cómo lo construye esta narración. La determinación llevada al extremo. Sí. La separación familiar a una edad tan temprana. El desarraigo. Pasar de la vida en una isla, relativamente pequeña y tranquila, al bullicio y la exigencia de la capital. Un cambio brutal. Son obstáculos enormes a nivel personal. El texto utiliza una frase muy gráfica para resumir esa etapa. Lloraba, se caía, se levantaba. ¡Qué imagen! Sí. Más allá de la simple constatación de la dificultad, esta frase encapsula una narrativa de resiliencia. El texto sugiere que esa capacidad para sobreponerse a la nostalgia, a la soledad, a la presión... Forjada tan joven. Exacto, forjada en esos años tan cruciales. Es quizá uno de los pilares invisibles de la mentalidad competitiva que le caracterizaría después. No se trata solo de un cambio geográfico, sino de una prueba de carácter fundamental en la historia que nos cuenta. Y una vez instalado en Lisboa, en la Academia de Jóvenes Talentos del Sporting, esa disciplina que el texto ya había señalado como clave en Madeira, parece que se multiplica. Sí, ahí ya. Lo dice sin rodeos. Entrenaba más que nadie, el texto es muy directo en este punto. No deja margen a la interpretación. No era solo el talento natural lo que le mantenía allí, sino una ética de trabajo que, según el relato, superaba a la de los demás. Exacto. Es la confirmación explícita de ese hilo conductor que el texto ha ido tejiendo. Si el talento, como se dice a menudo, te abre la puerta, sí. Lo que este fragmento parece argumentar es que la dedicación y el esfuerzo diario son la llave que te permite cruzarla y seguir avanzando. Sobre todo, en un entorno de altísima competencia como es la formación de un club profesional de élite. Claro, la exigencia sería máxima. Máxima. Ese entrenaba más que nadie no es una anécdota más. El texto lo presenta como la prueba definitiva de que esa voluntad de trabajo no era algo secundario, sino el motor principal de su desarrollo en esa etapa adolescente. Es interesante cómo el texto sugiere que ya entonces, quizás de forma intuitiva, estaba invirtiendo a largo plazo, ¿sabes? Como puliendo el diamante. Eso es, puliendo ese diamante en bruto a base de sudor y repetición, mucho más allá de lo exigido. La imagen que va construyendo el texto es bastante clara. Un talento inicial innegable, sí, pero sobre todo enfatiza una voluntad de hierro, una capacidad de sacrificio enorme desde niño y una dedicación al entrenamiento que roza lo obsesivo. Sí, esa es la idea que transmite. Y todos estos elementos que el texto ha ido presentando parecen confluir, según la propia narración, en un momento muy concreto que señala como el punto de inflexión definitivo en su carrera. Ajá, el famoso partido. Habla de un partido amistoso de pretemporada del Sporting contra el Manchester United. Menciona que Sir Alex Ferguson, el mítico entrenador del club inglés, estaba presente. Lo vio jugar y, el resto es historia. La frase mítica. Una frase hecha, sí, pero que aquí el texto utiliza para marcar un antes y un después radical. Claro, es el clímax narrativo que el texto venía preparando, pero es crucial entenderlo según la lógica del propio relato, no como un golpe de suerte aislado. No, claro. Sino como la culminación de todo lo sembrado anteriormente. Es ese instante casi mágico donde años de preparación exhaustiva, de sacrificios personales, se encuentran cara a cara con la oportunidad. El momento clave. Exacto. Ferguson, conocido por su ojo clínico para detectar potencial, vio algo especial. Pero ese algo especial, tal como lo presenta el texto, no era solo una habilidad técnica puntual. Era la suma de todo, ¿no? Podemos inferir eso, sí. Era la suma de todo lo que la narración ha ido destacando. El talento natural ya muy trabajado, sí, pero también la confianza en sí mismo, la velocidad, la potencia, quizás esa audacia forjada en la adversidad. Todo ello destilado a través de años de disciplina autoimpuesta, de esfuerzo continuado y de superar obstáculos, desde aquellos campos de tierra en Madeira hasta ese escaparate internacional en el estadio José Albalade. O sea que la oportunidad llegó, pero él estaba preparado. El texto sugiere eso, que no solo tuvo la oportunidad, sino que estaba preparado, quizás más que nadie, para aprovecharla. Hagamos una recapitulación de este viaje a los comienzos que nos propone el texto El Génesis de Cristiano Ronaldo. Hemos partido de un niño en un barrio descrito como humilde, en Madeira. Entre montañas y mar. Eso. Sus primeros pasos futbolísticos en el Andoriña, con la figura paterna presente en ese entorno modesto. Sí. El paso al Nacional, donde su nombre empieza a sonar en la isla.
Luego, la decisión trascendental, y presentada como dolorosa, de dejarlo todo para mudarse a Lisboa con tan solo 12 años, en pos de ese sueño imposible. Buf, tremendo. Y allí, en la exigente cantera del Sporting, la consolidación de esa ética de trabajo implacable, el entrenar más que nadie. La clave, según el texto. Todo esto, según el texto, culmina en ese partido amistoso contra el Manchester United que actúa como trampolín definitivo hacia la fama mundial. Es realmente interesante observar cómo el texto construye esta narrativa de ascenso desde la base, paso a paso. Sin duda. Si tuviéramos que destilar el mensaje central que este fragmento parece querer transmitir, el hilo conductor más potente sería esa simbiosis presentada casi como modélica. ¿Entre qué? Entre un talento innato y una voluntad de hierro, una dedicación extraordinaria. Es notable cómo el texto, aunque reconoce la habilidad inicial, pone el acento de forma recurrente, casi como un leitmotiv. Sí, vuelve a ello una y otra vez. Exacto, en la disciplina, el esfuerzo sostenido y el sacrificio personal como los elementos verdaderamente diferenciadores, y esto desde una edad muy temprana. Desde muy niño, la narrativa es muy clara al respecto. El éxito estratosférico que vendría después, los títulos, los récords, el impacto global, tiene, según esta visión, raíces muy profundas en esa combinación de don natural y trabajo incansable. Una combinación forjada primero en la isla y luego templada bajo la presión de la formación de élite en Lisboa. Casi parece sugerir que el talento era la condición necesaria, pero la mentalidad y el trabajo fueron la condición suficiente. Nos hace pensar en la importancia de esos cimientos, ¿no? De esos años formativos que a menudo quedan eclipsados por el brillo de los logros posteriores. Totalmente. El texto pone el foco precisamente ahí, en la construcción previa a la explosión mediática. Exacto. Y más allá de la figura específica de Cristiano Ronaldo, este relato fragmentado invita a una reflexión quizás más amplia sobre el talento y el alto rendimiento en cualquier disciplina. Nos deja con la imagen de ese momento clave, ese partido amistoso que lo cambió todo. Y uno se pregunta, ¿cuántos talentos potencialmente brillantes dependen de una única oportunidad así? De ese instante preciso. Sí. De ese instante en que los ojos adecuados se posan sobre ellos para que su trayectoria dé un vuelco. Pero la pregunta más profunda que sugiere este texto es otra, creo yo. ¿Cuál? ¿Cuántos de esos talentos están realmente preparados como esta narración? Nos dice que él lo estaba, con años de sacrificio silencioso, de entrenamiento extra, de resiliencia acumulada, para capitalizar esa oportunidad dorada, cuando quizás por única vez se presenta. Claro, no basta con que llegue la oportunidad. El texto parece argumentar que no basta con estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Lo crucial es haber hecho todo el trabajo previo para estar verdaderamente listo para ese momento. La preparación. Es la confluencia entre la oportunidad y sobre todo la preparación exhaustiva y la mentalidad adecuada para aprovecharla. Una reflexión interesante, ¿no? Universo CR7 comienza aquí. ¿Cuál fue el momento que te hizo fan de Cristiano? Comenta abajo y forma parte de los primeros que construyen esta comunidad. Los mejores comentarios aparecerán en el próximo vídeo.